Gustavito, buenas noches o buenas tardes. Listo, licenciado. Muy buenas tardes, apreciados colegas. A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, el CAUB, le damos la más cordial bienvenida. Otra vez aquí nos encontramos en nuestra sala de videoconferencias del CAUB para compartir con ustedes temáticas referidas a la profesión de actualidad que consideramos muy importante hacer periódicamente este tipo de capacitación a través de la plataforma virtual que tenemos en nuestro querido Colegio Nacional. Un saludo a todos los directivos de los 9 colegios departamentales, a los miembros del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, del Tribunal Nacional de Ética, y el saludo más especial y fraternal para todos y cada uno de los colegas afiliados al CAUB y a nuestros 9 colegios departamentales que hoy tienen la oportunidad de compartir una vez más con nosotros una videoconferencia técnica. También un saludo y una bienvenida muy particular, muy especial a todos los socios de las diferentes firmas consultoras afiliadas a nuestro Colegio Nacional. Hoy día nos hemos convocado para compartir con ustedes lo que significan los fundamentos de la contabilidad en las entidades sin fines de lucro. Tenemos el gusto y el placer de tener presente ahora compartiendo sus conocimientos al licenciado Víctor Hugo Miranda Morales, quien es gerente y socio de auditoría en consultoras con representación internacional en Bolivia, asesor y consultor de entidades sin fines de lucro, expositor y capacitador en seminarios y cursos sobre entidades sin fines de lucro, y también ha sido miembro del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de La Paz. Como pueden apreciar, el licenciado Víctor Hugo Miranda es un especialista en todo lo que significa la contabilidad en entidades sin fines de lucro. Yo, aparte de saludarlo y agradecerle, le doy la bienvenida al licenciado Víctor Hugo, que nos acompaña desde acá de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para que tenga en este momento o a partir de este momento la oportunidad de compartir todas sus experiencias, todos sus conocimientos, conocimientos que además han sido plasmados ya en un libro que está a disposición de todos los colegas, ¿no? Que dice Fundamentos de la Contabilidad en las Entidades y Fines de Lucro. Es decir, el mismo título de nuestra videoconferencia. Libro que ustedes pueden tener la oportunidad de acceder a él a través de el licenciado Víctor Hugo, que seguramente le va a dar las coordenadas, y también en el KV, acá en Santa Cruz, tenemos este libro. Licenciado Víctor Hugo, buenas tardes y nuevamente bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, licenciado Gil. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que me dan en esta tarde para poder compartir con los colegas parte de de la experiencia adquirida a lo largo de estos 35 años de trabajo en el área de auditoría externa y consultoría, principalmente en las áreas que están relacionadas aquellas entidades sin fines de lucro. Yo diría que un 80% de los trabajos que yo hice a lo largo de mi carrera, pues están relacionados con este tipo de entidades. Lo que comparto en este libro y lo que quiero compartir en esta tarde con ustedes es básicamente experiencias que yo he ido adquiriendo en las auditorías externas de diferentes entidades. Nada de lo que voy a exponer ni de lo que pongo en el libro es cosecha propia de Víctor Hugo Miranda. Ustedes saben que hoy en día con la tecnología se ha globalizado el conocimiento y las mismas entidades sin fines de lucro pues han adquirido
su propia metodología, han adquirido la experiencia necesaria para poder encarar ellos la preparación de estados financieros. Ahora, este es un campo bastante complejo por la diversidad de entidades no lucrativas, ¿no? No es muy fácil determinar un rumbo, un procedimiento, un lineamiento único y general para todas estas entidades sin fines de lucro. Es por eso que aún muchos países, incluido el nuestro, no hemos podido establecer normas específicas contables para las entidades sin fines de lucro, como lo hicieron otros países como en España. México es una de las experiencias quizás más adelantadas que tenemos, los cuales han adecuado ya las normas internacionales de contabilidad para entidades no lucrativas en su país. Entonces, la diversidad de instituciones hace difícil que podamos definir única y generalmente el parámetro para poder preparar estados sin fines de lucro. Por eso es que voy a exponer en esta tarde de manera ordenada algunos aspectos que son de conocimiento general, pero que vale la pena tocarlos en esta conferencia porque hace a la profesión. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para que podamos en esa tarde ir viendo algunos aspectos importantes, ¿no? En la temática vamos a ver algunas características de las entidades sin fines de lucro muy rápidamente. El enfoque legal, contable y tributario, que es importante, que quizás es donde más nos vamos a detener en esta tarde para poder exponerlo. Y al final, pues voy a hacer la presentación del libro que acaba de mencionar el licenciado Gil. Bueno, eh, empecemos entonces muy rápidamente con aspectos que tal vez para algunos es muy conocidos, pero para otros va a ser también van a llevarse alguna sorpresa. Em, ¿Qué es una entidad sin fines de lucro? Podemos ir enunciando, podemos ir viendo diferentes entidades sin fines de lucro como organizaciones religiosas, por ejemplo, fundaciones, organizaciones culturales, deportivas, de servicios sociales, de benéficas, organizaciones de ayuda en el área de salud, en el área de educación, asociaciones de profesionales, y así podemos seguir enumerando una larga lista de entidades sin fines de lucro, pero que en Bolivia, a partir de la emisión de la ley 351, la cual ha sido modificada dos veces, esta ley podemos tener un marco más claro sobre lo que son las entidades sin fines de lucro y cómo están agrupadas legalmente de acuerdo a la ley 351. No nos olvidemos que la ley 351 actualmente está en vigencia, pese a que ha sufrido dos modificaciones. En un primer grupo encontramos en la ley 351 las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, las fundaciones y entidades civiles. ¿Qué quiere decir? Que el Estado boliviano ha determinado y especificado que todas las entidades sin fines de lucro deben estar enmarcadas en uno de estos cuatro organizaciones. O son organizaciones sociales, no gubernamentales, fundaciones y entidades civiles. Nada más. Y crea un segundo grupo donde están las iglesias, las agrupaciones religiosas y de creencias espirituales. Entonces, hace esa diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente la connotación de las operaciones que tienen cada una de estos dos grupos son diferentes. Ahora, existe entre estas mismas una gama de variedades. Podríamos encontrar, yo tomo nota un poco de las preguntas que durante
mi trabajo o durante los seminarios que doy, a diariamente recibo llamadas preguntándome ciertos aspectos que hoy quiero compartirlos con ustedes. Por ejemplo, pueden existir dentro de estas 4 o 6 agrupaciones que tenemos, entidades sin fines de lucro, primero, que sí tienen la exención tributaria. Y al otro lado estarían las entidades que no tienen la exención tributaria. Son las mismas, están enmarcadas en estos mismos 4 grupos, pero la diferencia es en que unas tienen la exención tributaria del impuesto a las utilidades de las empresas y las otras no. Bueno, existen diferentes criterios de las entidades sin fines de lucro para optar por tener, porque no se olviden que no es una obligación tener la exención tributaria, es un derecho que tienen y que les da el Estado boliviano, que pueden tomarlo o no. Muchas entidades sin fines de lucro pues no la toman, ¿no? Entonces tienen su explicación cada una y las razones pues ya en cada caso que ellos mismos han establecido. Ahora, hay dentro de estas mismas entidades sin fines de lucro, existen aquellas que eh, ejecutan proyectos y otras que no ejecutan proyectos. Vamos a poner varios ejemplos. Después existen aquellas que, por ejemplo, están dentro del régimen eh, de facturación, es decir, que ellos facturan servicios, pueden tener alguna actividad comercial y otras que definitivamente no tienen ninguna actividad comercial. Entonces, y así podemos ir desglosando y se va ampliando esta rama de 4 o 6 grupos que tenemos en una variedad de entidades, las que tienen NIT, las que no tienen NIT, pues las que tienen exención tributaria, no tienen exención tributaria, las que ejecutan proyectos, las que trabajan con el Estado, las que no trabajan con el Estado. ¿A qué me voy? De que no, los parámetros de preparación de estados financieros no son los mismos, varían. Ahora, obviamente todos sabemos que la contabilidad aquí y en todo el mundo es la misma. ¿Sí? Los asientos contables, la doble partida, las normas internacionales de contabilidad. No, yo siempre a los estudiantes o cuando comparto este tema les digo, no es que la contabilidad de entidades sin fines de lucro es otra contabilidad, es diferente a la contabilidad, es la contabilidad universal. Simplemente existen ciertas diferencias o variables en la preparación de estados financieros. Ahora, ¿qué pasa con estas otras instituciones? Por ejemplo, los clubes deportivos también son entidades sin fines de lucro. Los clubes sociales que tienen una característica un poco especial porque difieren en cuanto al registro contable de las acciones que ellos venden. Por ejemplo, vamos a poner un club el club de tenis, el club de hípico, el club de pesca, el club de golf, el club que queramos. Ellos venden acciones y el registro contable es patrimonial. Sin embargo, en otras instituciones, pues el registro contable de los ingresos no es patrimonial, va al estado de resultados o lo que como conocemos en el estado de actividades. Las iglesias es otro de los parámetros importantes que hay que analizarlo. Existen un sinfín de entidades religiosas en Bolivia, registradas, no registradas, con NIT, sin NIT, etcétera, ¿sí? Que hoy en día, por la ley 351 y la ley 1161, es que recién están empezando a tratar de obtener la personería jurídica. Entonces, las iglesias tienen un tratamiento específico por el tema, por ejemplo, vamos a poner, de los diezmos y las ofrendas que ellos reciben, que es la fuente de ingreso que ellos tienen. Entonces, las entidades educativas, esas que son de convenio, los colegios de profesionales, las asociaciones vecinales, y podemos seguir enumerando muchas más entidades sin fines de lucro, y en la medida que vamos enumerando se va notando un poco más la complejidad de este tipo de entidades. Ahora, lo que sí queda claro es que
Todos conocemos que dentro del Código de Comercio, pues, deben registrarse las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, unipersonales, encomendidas siempre por acciones, todo lo que ustedes quieran, sociedades accidentales comerciales con fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro se rigen por el Código Civil y eso es importante conocer y saber que todas las entidades sin fines de lucro se rigen en el Código Civil. ¿Por qué? ¿A qué viene este tema? Muchas veces entidades sin fines de lucro van y les piden el registro en lo que antes era Fundempresa o lo que es el CEPREC actualmente. Y en Fundempresa y en el CEPREC no registran. ¿Por qué? Porque estas entidades no son empresariales, no son con fines de lucro. Sin embargo, en la banca privada sí piden el registro de las entidades sin fines de lucro. ¿Esto qué implica? Un desconocimiento general de cómo se constituyen este tipo de entidades sin fines de lucro, que nosotros como auditores y contadores, pues, debemos conocerla claramente. Entonces, ustedes mismos han debido atravesar con muchas situaciones donde en los bancos o en otro tipo de entidades les piden cierta documentación que las entidades sin fines de lucro no tienen, precisamente por la forma de constituirse y por estar basado en lo que establece el Código Civil. Lo que sí también queda claro es que todas estas entidades sin fines de lucro, absolutamente todas estas entidades, pues tienen que estar bajo el Código de Tributario, la Ley 843, las resoluciones normativas de directorio. ¿Qué quiere decir? Que estas instituciones tienen que tener su NIT. Existen muchas instituciones pequeñas, fundaciones, que por el hecho de manejar muy poco financiamiento o desconocimiento propio, pues no tienen su NIT, u otras están cobijadas bajo el paraguas legal de una entidad mucho más grande, ¿no? Entonces, utilizan el nombre de una entidad más grande para poder operar en Bolivia. Entonces, es importante eso. Ahora, ¿cuáles son esas características importantes que debemos conocer en las entidades sin fines de lucro y que las conocemos? La información financiera de una entidad sin fines de lucro, la estructura gobernativa, la lista de actividades de dirigentes sociales, debe ser abierta y accesible. O sea, no existe, no es como las sociedades anónimas, no saben de quién es esta fundación, no se sabe quiénes son los fundadores, eso no existe porque principalmente está basado en lo que es la transparencia. Una entidad sin fines de lucro debería rendir cuentas y responsabilizarse por sus acciones y decisiones, y no solo para con las agencias proveedoras de fondos o del gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, la responsabilidad también ante el Estado boliviano o ante el Estado de cualquier país por todas las actividades u operaciones que, pues, registren. Hasta hace unos 15 años atrás, pues en Bolivia era como tierra de nadie, lo digo siempre, porque no había un registro específico para las entidades sin fines de lucro. Me acuerdo que solamente eran registradas las ONGs, ¿no? Pero con el tiempo esto fue mejorando y actualmente de lo que se trata y lo que la ley 351 apunta es a tener el control de todas las entidades sin fines de lucro en Bolivia. Asimismo, la ley 1161 en cuanto al tema religioso. Y lo último, y más importante, en una organización sin fines de lucro, cualquier sobrante generado de sus operaciones solo ha de ser utilizado para ayudar a la organización a cumplir su misión y objetivos. ¿Qué quiere decir? Muchos confunden. Hay entidades que tienen un remanente. Vamos a poner un ejercicio muy sencillo. Una entidad sin fines de lucro ha generado 1.000.000 y ha gastado 800.000 y tiene un remanente de 200.000. Y a eso denominan utilidad. En realidad es un remanente. Si bien existe un remanente, este remanente no puede ser repartido ni entre los dirigentes, ni entre los miembros, ni entre los fundadores. ¿Qué quiere decir? Que
tiene que volver a reinvertirse en la misma institución. Entonces, muchos preguntan, entonces, ¿pueden tener utilidades las entidades sin fines de lucro? Bueno, pueden tener. Cuando hay una eficiencia en el manejo económico de estas entidades, tienen remanentes, que los mismos son reinvertidos en la misma institución sin fines de lucro. Ahora, existen varios tipos de segregación de entidades sin fines de lucro. Para este propósito, yo pienso, y en el libro expreso de que quizás estas son las más generales. Existen entidades sin fines de lucro que generan sus propios recursos. Existen entidades que reciben financiamiento de terceros y aquellas que generan sus recursos y también reciben financiamiento, mixtas, ¿no? Entonces, podríamos diferenciar por el tipo de la fuente de recursos. Entonces, existen estos tres tipos de grupos que a lo largo de mis años de trabajo he podido verlas en Bolivia. Por la aplicación de recursos, en la aplicación de recursos, existen aquellas que son las que ejecutan proyectos, porque hay entidades que no ejecutan proyectos. Todos piensan y relacionan que una entidad sin fines de lucro es, cuando nombrábamos el término ONG, automáticamente se nos venía a nosotros financiamiento o cualquier otra entidad sin fines de lucro. Como hemos visto, la ley 351 nos dice que las ONG son una parte de estas entidades sin fines de lucro, las cuales sí ejecutan proyectos, por lo menos en Bolivia y en otras partes del mundo, al igual que las fundaciones y otras. Pero también se pueden diferenciar por aquellas que prestan servicios en su entorno, como los colegios, como el CAU, los colegios de abogados, colegios de contadores, de auditores, que prestan servicios pues a su entorno, como las entidades educativas y los clubes sociales, ¿verdad? Y existe un tercer grupo que son las administradoras de proyectos, que más adelante un poquito les voy a detallar de qué se trata, que se conoce muy poco en Bolivia sobre este tipo de entidades, que hay muy pocas, pero sí operan en Bolivia. Lo más importante en todas entidades sin fines de lucro es la responsabilidad social. Las entidades sin fines de lucro se caracterizan porque sí o sí, de forma sine qua non, tienen que tener la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Estos tres aspectos fundamentales, ¿no? Que es una obligación, además de que la ley y la economía les imponen, consiste en perseguir metas a largo plazo que propicien el bien de la sociedad. En este caso, los colegios, a través de sus asociados, en la capacitación de los asociados, están cumpliendo con ese objetivo. La sensibilidad social, que es la capacidad de una organización para adaptarse a los cambios que se presentan en las condiciones sociales, y la obligación social, que es el deber de una organización de cumplir con sus responsabilidades económicas y legales. Y aquí entra una de las primeras controversias que hay en cuanto a se refiere si los clubes sociales, por ejemplo, son verdaderamente entidades sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque las entidades sin fines, los clubes sociales cobran una cuota de acceso, una venta de acción, lo que quieran llamar, lo registran patrimonialmente y cobran los mantenimientos mensuales y son consideradas entidades no lucrativas. Sin embargo, el beneficio o la responsabilidad social simplemente es a sus asociados y no fuera de lo que corresponden los clubes sociales, ¿no? Entonces, ahí hay un primer tema que sería bueno que en algún momento los profesionales podamos sentarnos pues a tratar. Ahora, el marco normativo, obviamente, la Constitución Política del Estado dice que el Estado es quien está a cargo de las entidades, del registro de las entidades, el servicio de impuestos nacionales, las normas contables que podamos emitir o que se emiten en Bolivia, las reglas de un financiador y en algunos países, como hemos podido ver, las NIC y NIFs que sí han sido adecuadas para las entidades sin fines de lucro. En la ley 351, en el artículo 2, nos muestra claramente y nos dice que en los numerales 14 y 15, parágrafo 2 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado,
establecen estos 4 grupos que nosotros hemos enumerado en la ley 351. ¿Qué quiere decir? Que en el estamento legal, desde la Constitución Política del Estado, bajando hasta la ley 351, están organizando la forma en que deben constituirse las entidades sin fines de lucro. Ahora, esta ley 351, que es larga de tratar, también nos va a decir en algún momento que hay entidades que operan en más de un departamento y otras que operan solamente, que operan en un departamento. A manera de informativa, simplemente las entidades que operan simplemente en un departamento, pues deben emitir o deben conseguir su personería jurídica en la gobernación correspondiente, amparada por la ley de autonomías. Obviamente, cada gobierno autónomo ha emitido las leyes correspondientes, ¿no? Que son muy similares en cuanto se refiere por lo menos a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ahora, si es a nivel nacional, operan ya es en el Viceministerio de Autonomías, y si se trata de entidades religiosas, pues la personería jurídica es emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, esto es algo que les habíamos comentado. La ley 351 ha sido modificada, ¿sí?, por esos 2 decretos, los cuales de manera muy resumida eliminan a las iglesias y a las entidades religiosas de la ley 351. ¿Qué quiere decir? Que la ley 351 hoy en día ya no está vigente para las entidades religiosas y está simplemente vigente la ley 1161, que es del 11 de abril del 2019, con su decreto supremo 4054, los cuales han dado un último plazo precisamente hasta este 3 de octubre del 2024 para que las entidades, pues estamos a menos de 2 semanas de que se cumpla el plazo. 4 años han tenido para poder registrarse todas las entidades sin fines de lucro en la Cancillería. Entonces, esa es la forma en que están constituidas las entidades sin fines de lucro. No, dijimos que la personería jurídica de estas organizaciones las obtienen a través de esas 3 instancias. Me llama la atención mucho que en el artículo 7 de la ley 351, cuando habla de los estatutos de las instituciones, aquí con color rojo no se nota muy bien, pero se los leo en el punto. El resto de los puntos son lo que normalmente tiene una escritura de constitución. Y los puntos rojos son aquellos que llaman la atención porque es una novedad en cuanto se refiere a la constitución. Por ejemplo, han incluido un capítulo donde se debe hablar sobre el patrimonio y el régimen económico. Vale decir, tienen que decir de dónde provienen sus fondos, cuál es la fuente de ingresos con la que van a vivir estas entidades y cómo las van a aplicar. Entonces, este es un capítulo que antes de la ley 351 las entidades sin fines de lucro no la tenían. Por eso es importante que se incorpore el capítulo del régimen patrimonial, ¿no? La fuente y el recurso y los recursos. Hablan de un régimen referente a la extinción, disolución y liquidación de la entidad. Esto está directamente emparejada con lo que establece el artículo 49 de la ley 843, donde da la exención tributaria a las entidades sin fines de lucro, ¿no? Quiere decir que si un estatuto no dice literalmente lo que expresa la ley 843 en el artículo 49, casi de seguro va a ser rechazado. Lo digo por la experiencia que hemos tenido estos años en poder registrar entidades sin fines de lucro, tanto en la Cancillería como en el Viceministerio, ¿no? Entonces, son puntos que han incorporado y que son objeto de mucha revisión. Además, nos dice que en el estatuto que la contribución debe estar vinculada al desarrollo económico y social del país. O sea que las obras sociales y todo lo que se hagan tienen que ser, pues, estar alineadas con las políticas de desarrollo del país. Y habla que las fundaciones, en el estatuto se debe mencionar la afectación de los bienes
de los fundadores en la Constitución, ¿no? Cosa que no es en los otros tres grupos, solamente en esa parte. Y luego también esta parte donde dice, donde deben registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Que cada año las entidades sin fines de lucro deben presentar, aparte del Servicio de Impuestos Nacionales, a una entidad aún desconocida. Por lo menos las entidades religiosas sabemos que es a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el momento, el Viceministerio de Autonomías parece ser el receptor de esto, pero también se tiene entendido que va a ser el Ministerio de la Presidencia que va a recibir estos informes sobre las actividades de estas entidades de forma anual. Aclaro que esto todavía no se lo está haciendo, ¿sí? No, porque no se ha definido cuál va a ser la instancia definitiva. Ahora, cuando hablamos ya del tema patrimonial de las entidades sin fines de lucro, es donde entra uno de nuestros mayores conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ver que para la ley 351 debe expresar, dijimos hace un momento, todo lo que se refiere a su patrimonio, también está en el Código Civil, pero ¿qué nos dice la parte impositiva en Bolivia? ¿No? O sea, ¿está alineada con las entidades sin fines de lucro? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Nacionales, en toda la normativa que tiene, no hace, excepto en un par de situaciones, diferencia con el resto de las entidades lucrativas. O sea, el trato es el mismo cuando en realidad las características de operación son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, este es otro de los problemas controversiales que tenemos las entidades sin fines de lucro versus la normativa contable, que obviamente que en Bolivia no tenemos una normativa específica como en México, les decía, para las entidades sin fines de lucro. Entonces, o aplicar parte de las normas a aquellas entidades que les obligan a aplicar las normas de información financiera, ¿sí? ¿Y qué pasa con impuestos internos? Entonces, el problema se va agravando. ¿Por qué? Porque no hay una concordancia en cuanto a los objetivos, en cuanto al patrimonio, en cuanto a la forma de presentación de estados financieros, etcétera, etcétera. Ahora, algunas diferencias muy rápidas en cuanto se refiere a las entidades con fines de lucro, ¿no? En cuanto al aspecto tributario, por ejemplo, decimos, las entidades sin fines de lucro gozan de esta exención tributaria, cosa que el resto de las otras empresas no, ¿no? Y los requerimientos legales también para su constitución, en este caso la constitución es diferente porque se registran en diferentes instancias. Una nueva empresa se registra, pues, obviamente en lo que era Funda Empresa, lo que se prega actualmente, y las otras en el viceministerio o en la gobernación. La Constitución, estos tendrán pues sus estatutos y las otras tendrán su escritura de constitución, que son similares, sin embargo, obviamente valga la aclaración que las características pueden diferir en muchos casos. Respecto a la norma contable, a cómo se conforma el patrimonio, cuál es la forma del registro de los activos fijos. No nos olvidemos que las entidades sin fines de lucro, lo más importante que tienen es su patrimonio. En su patrimonio no es precisamente dinero, no es efectivo. Está más bien relacionado con el activo fijo. Por eso es importante que se maneje el activo fijo en relación a lo que se tiene registrado en el patrimonio. La preparación de estados financieros y la base de preparación. Las entidades sin fines de lucro, por ejemplo, tienen el estado de situación patrimonial, el estado de actividades, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros y la memoria anual. En las entidades comerciales, industriales, etcétera, las que son con fines de lucro, tienen pues estos estados, el balance del estado y el estado de cambios en el patrimonio. Pueden ustedes notar que las entidades sin fines de lucro no tienen el estado de cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Precisamente porque
contablemente las entidades sin fines de lucro, el patrimonio está compuesto únicamente por los bienes de uso que tengan nada más, ¿sí? Y en cambio, en las entidades lucrativas, pues es dinero en efectivo, distribuible entre los socios, etcétera, etcétera. El resto de los estados son pues iguales. La base de preparación de estados financieros en las entidades sin fines de lucro normalmente lo hacen a base efectivo o base modificada de caja, que es la base mixta, ¿verdad? En cambio, las normas contables para las entidades con fines de lucro nos dicen que es base de vengado de acuerdo a lo que establece la NIC 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay otro de los problemas que atraviesan las entidades sin fines de lucro. Aun cuando la NIC 1 dice que las entidades no lucrativas pueden utilizar y pueden adecuar sus estados financieros a las NIC, por ejemplo, a las normas internacionales de contabilidad, es bastante complicado si no hay una norma nacional, una norma específica en cada país. Y a esto viene pues esta relación que hoy día tenemos en el manejo de las entidades sin fines de lucro. Les vuelvo a decir, esto es la experiencia que he podido ver en un montón, un sinfín de entidades sin fines de lucro, de cómo preparan sus estados financieros. Tenemos normas locales, en Bolivia normas de contabilidad, tenemos las normas internacionales, pero en Bolivia no existen normas específicas contables para entidades sin fines de lucro, pero ¿cómo preparan los estados financieros? Preparan pues en lo que establece la norma tributaria, la resolución normativa 10.030.05, que es famosísima en las entidades sin fines de lucro. Esta norma, la 10.030, que ha sufrido dos modificaciones no muy significativas a lo largo del tiempo, sigue vigente, y pues toman como parámetro de referencia el FAS 116 y el FAS 117. Si ustedes hacen una comparación entre lo que es la ley, la resolución normativa 10.030.05 con el FAS 116-117, vamos a ver que es lo mismo. Pues más adelante, pues, si nos da tiempo, lo vamos a ver. Hay muchas preguntas respecto, por ejemplo, a cómo se contabiliza un activo fijo, el famoso asiento doble que se hace para cuando la contabilidad es para la compra de un activo fijo, cuando la contabilidad tiene exención tributaria, por si acaso, y lleva base efectivo. Entonces, no es en todas las entidades sin fines de lucro que se hace ese doble asiento contable, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las depreciaciones, es otra de las preguntas que siempre me hacen, licenciado, las entidades sin fines de lucro deprecian, por supuesto que deprecian, pero existen otros países en los cuales no deprecian los bienes porque no tiene en realidad el valor correspondiente a la depreciación como si tuviera como si fuera en una entidad comercial, porque sabemos cuál es el efecto de una depreciación en una entidad comercial en el costo de los productos. En este caso, en las entidades sin fines de lucro, pues no existe eso, ¿no? Preguntas que nos hacen como, por ejemplo, ¿se revalúan los activos fijos? Pues se pueden revaluar los activos fijos, pero no tienen ningún propósito, bajo mi punto de vista, revaluar los activos fijos de una entidad sin fines de lucro, a no ser que quieran que mantener los valores en libros actualizados o para una donación, por ejemplo, ¿no? Pero después de eso, pues no tiene ninguna otra razón. El FAS 116, muy rapidito, nos habla de contribuciones. No lo vamos a leer en extenso, pero sabemos que habla de contribuciones, está redactado acá arriba. El mismo FAS 116, en su segunda parte, en la traducción del FAS 116, que es una norma norteamericana, nos habla y nos dice que existen activos netos permanentemente restringidos, activos netos restringidos temporalmente y los activos netos no restringidos. Habla de restricción de activos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué expresa el FAS 117. Nos habla y nos dice que es importante para la preparación la relevancia, comprensibilidad y comparabilidad de los estados financieros. Sin embargo, la parte que nos interesa
es que nos dice el FA 117 que los estados financieros deben prepararse de la siguiente forma. Un estado de situación financiera, que nosotros en Bolivia llamamos estado de situación patrimonial, un estado de actividades y un estado de flujo de efectivo. Nada más, no existe el estado de evolución del patrimonio, de cambios en el patrimonio neto, ¿verdad? Y aquí habla y dice acá abajo, informar el cambio en los activos netos en una organización, en un estado de actividades. ¿Qué quiere decir? Que si un bien es restringido y pasa a ser no restringido, eso debe ser reportado en el estado financiero. Y hay formas de hacerlo en el estado de actividades, por ejemplo, ¿no? Aquí también nos habla de restricciones, que los estados son restringidos y no restringidos, temporalmente restringidos, y que los cambios deben ser reportados en los estados financieros en cuanto al FAS 117. Ahora, ¿a qué nos lleva? Que si nosotros analizamos técnicamente lo que nos dice el FAS 116 y más adelante nos vamos a ver lo que dice la 10030 en Bolivia, que es lo mismo, es básicamente una traducción entre comillas del FAS 116 y 117 con algunas diferencias, nos lleva a pensar que siempre el activo neto, que es el patrimonio, que está constituido por bienes no restringidos, temporalmente restringidos y restringidos, deben ser siempre iguales a los bienes de uso. ¿Por qué? Porque el patrimonio de las entidades básicamente son sus bienes de uso. No tienen reservas patrimoniales, no tienen utilidades no distribuidas, no tienen acciones por emitir, no tienen ajuste de capital como existía antes cuando existía la norma contable número 3, ajuste de reservas patrimoniales, no las tienen. ¿Qué es el patrimonio de una entidad entonces? Contablemente, básicamente son sus bienes de uso. Y eso es lo que nos quiere decir el FA 116 y FA 117 en este caso. Es por eso que si, por ejemplo, en este caso, y este es uno de los asientos más controversiales que hay técnicamente, cuando nosotros compramos en una entidad comercial un activo fijo, bueno, el asiento sería activo fijo 15,000 contra bancos, ¿verdad? Pero en una entidad sin fines de lucro, lo que hacen, estoy diciendo, lo que hacen, esto no es una norma establecida por Víctor Hugo Miranda o por mucho menos por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría. Esto básicamente viene de la experiencia que otras ONGs, otras fundaciones han traído a Bolivia, donde llevan, ojo que este asiento solo se hace en aquellas entidades que tienen exención tributaria, ¿sí? Y que llevan base efectivo. ¿Qué quiere decir? Que la salida del dinero llevan a un gasto a bienes reales como en la contabilidad presupuestaria en el Estado, en la contabilidad del Estado, y en el segundo asiento se activa recién en el activo fijo, los bienes de uso, y va a una cuenta patrimonial que los mismos 20,000. Es decir, con el primer asiento se lleva al gasto la salida del dinero porque es base efectivo, y en la segunda se activa el bien en el balance o en el estado de situación patrimonial. ¿No? Entonces decíamos que algunos países han optado por depreciar los bienes de uso y otros países pues no deprecian las entidades sin fines de lucro sus bienes de uso. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora, aquí podemos ver muy rapidito la diferencia que ya lo vimos. Las entidades comerciales tienen 4 estados financieros y las entidades sin fines de lucro 3. No existe el estado de patrimonio, existen las notas, pero existe algo importante que es la famosa memoria anual. Esta memoria anual es un registro de todas las actividades que ha desarrollado la entidad y que en el libro que estoy presentando, pues, detalla específicamente qué es lo que se debe incorporar, que es nada más que una ampliación de las notas. Lo que no podemos decir en las notas a los estados financieros y en los mismos estados financieros, porque son meramente números, ¿verdad? Son cuentas contables.
en los estados financieros. En la memoria anual se especifica qué proyectos, cuántos kilómetros de carretera han construido, cuántos hogares de niños han ayudado, y etcétera, etcétera, etcétera. Van sus proyectos, sus programas, su desarrollo, incluso adjuntan fotografías y una serie de documentos también que son importantes. Es importante que se nota que en las entidades sin fines de lucro, todos los ingresos propios van obviamente al estado de actividades, los aportes y fundadores también van al estado de actividades, ¿sí? No van como acciones, no van como parte de capital, aun cuanto los fundadores aporten, va al estado de actividades como un ingreso y nunca va al patrimonio, excepto en los clubes sociales, que les dije que esto es un tema pues para ser estudiado. Dijimos que hay restricciones. ¿Quién pone las restricciones? Los financiadores. Impuestos lo dice claramente en la resolución normativa 10030. Estas restricciones pueden poner, incluso, vamos a poner un ejemplo, si una entidad, un colegio, el Colegio de Contadores, de Auditores, dice, vamos a hacer que el edificio, la venta del edificio del colegio tiene que ser aprobada por una asamblea magna, mientras tanto es un activo temporalmente restringido. ¿Qué quiere decir? Que no se lo puede tocar. Y aquí viene a colación una de las muchas preguntas que me hacen en las entidades sin fines de lucro. Las entidades me preguntan, ¿en las entidades sin fines de lucro pueden vender sus vehículos, licenciado? ¿Pueden vender su terreno? Y yo tuve reunión con varios abogados constitucionalistas, los cuales me explicaron al detalle que no existe una ley en Bolivia ni en la constitución política del Estado que prohíba a nadie, ninguna persona natural ni jurídica, vender sus activos. Es un tabú, es una constante muy equivocada que se ha manejado durante años que las entidades, por ser entidades sin fines de lucro, no pueden vender sus activos. Pueden venderlos tanto en cuanto el ingreso de la venta reingrese a la institución para el cumplimiento de sus objetivos, básicamente, ¿no? Porque si no, imagínense, si no pudieran vender. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, en México, de cómo se distribuyen, es igual el activo en restringidos, no restringidos, totalmente restringidos. Lo mismo tenemos acá, estas restricciones que tenemos en el estado de resultados o en el estado de actividades, restringidos, no restringidos, ¿no? En un ejemplo muy sencillo, acá presento, por ejemplo, esto sería un estado de actividades donde podemos ver que ha habido una variación de 402.480 en los bienes de uso, por ejemplo, ¿no ve? Se ha comprado 402.480. ¿A qué viene este caso? Que si yo presento el estado de actividades, esos 402.000 deben estar reflejados acá, en la parte del estado de actividades, los 402.480, ¿sí? En el estado de situación patrimonial, en bienes patrimoniales, en el patrimonio, en otras palabras, también debe estar registrado los 402. ¿Qué quiere decir? Que si mi activo aumentó por 402, también mi patrimonio va a aumentar en 402. Y en la única otra cuenta que quedaría sería el saldo del fondo, que es parte del patrimonio, que es el resultado del ejercicio, si quieren llamar, ¿no? O el fondo social acumulado, que es el resultado acumulado de fondos. Y la forma de presentar el estado de actividades hasta aquí, pues es la que todos conocemos: ingresos, egresos, los gastos administrativos. Y más abajo, pues se presenta este cuadrito que es lo más complicado para muchos de los contadores, que es nada más lo que nos dice la resolución 10030-05 y el FAS 116, la resolución normativa 10030 de impuestos, nos dice que debemos presentar los cambios en los patrimonios, en los activos netos. Y es este cuadrito que muchas entidades sin fines de lucro no lo presentan. El año pasado tenía 1.998 y ahora
paso los 1998, aumento los 402 que han aumentado en el patrimonio y un monto de 8.750 que es el saldo al inicio que tenía del fondo anterior que el auditorio, el directorio en este caso, ha permitido utilizar, ¿no? Para este ejemplo. Entonces, que valga la redundancia, bueno, era simplemente a manera de ejemplo. Ahora, existen entidades que son administradoras de fondos. Estas entidades administradoras de proyectos no ejecutan proyectos. Miren, este es más o menos el desarrollo. El financiador hace un convenio con la administradora de fondos en Bolivia, que existen esas entidades en Bolivia, ¿sí? Estas buscan una serie de ONGs pequeñitas que no tienen acceso a un financiamiento del exterior y recurren a la entidad administradora de fondos, vale decir, el financiador le da 1.000.000 para que distribuya a 10 entidades sin fines de lucro pequeñas en Bolivia. Cada una de estas tiene su entidad, su personería jurídica, su NIT, sus estados financieros. Cada una de estas reporta al servicio de impuestos y de la misma forma la entidad administradora de fondos registra sus operaciones ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Ya para ir casi viendo en la parte final, lo mismo en estas administradoras de fondos podemos ver cómo es el desarrollo. La entidad ejecutora de fondos le rinde cuentas al financiador, la entidad ejecutora de proyectos a la administradora y obviamente al financiador al gobierno de su país, de los fondos de Bélgica, de Holanda, de Alemania, etcétera. Es la forma en que operan en Bolivia estas entidades sin fines de lucro. En el área tributaria, muy rápidamente, sabemos que las preguntas que siempre pues, nos hacen que las entidades sin fines de lucros facturan o no facturan, pueden comercializar, pueden o no comercializar. La respuesta dice, si realiza actividades comerciales, venta de bienes y servicios, pues sí. Además, en estas entidades que facturan, porque tienen una actividad comercial, debe estar respaldada por sus estatutos que deben decir claramente que la entidad sin fines de lucro, además de los proyectos, va a efectuar actividades comerciales. Hay, por ejemplo, entidades sin fines de lucro que tienen librerías, que tienen una serie es más, tienen inversiones en otras empresas, en otras entidades, ¿sí? Y los ingresos tributables se registran por separado de los no tributables. Las entidades sin fines de lucro deben separar lo que son ingresos y gastos tributables de los que son no tributables para una correcta exposición. Y obviamente no decimos cuando los ingresos son provenientes de financiadores respaldados con convenios. Definitivamente no emiten ningún tipo de factura. Aportes de sus afiliados, de los colegios de profesionales, por ejemplo, aportes de fundadores y voluntarios al servicio de la entidad y donaciones de terceros que obviamente bajo ningún punto de vista pueden ser pues facturados. Tienen ciertos beneficios las entidades sin fines de lucro, decíamos. ¿Y cuáles son? Y para recordar nada más que el único beneficio que tiene es la exención del impuesto sobre sobre las utilidades de las empresas que es de forma anual. Después, si facturan, pues deben declarar el formulario 200, 400, el IT, etcétera. Las retenciones que sí lo hacen, las retenciones de pago sin facturas, etcétera. Entonces, lo único que sí tiene exención es el impuesto a las utilidades. Pero además de eso gozan de otra serie de impuestos, aparte de los impuestos nacionales, que es el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre los bienes inmuebles, impuesto sobre vehículos, patentes y los bienes destinados al uso en las importaciones, bienes destinados al uso de las entidades sin fines de lucro, ¿ve? Entonces, hay que hablar también de la deducibilidad. Aquellas empresas que donan a las entidades sin fines de lucro tienen hasta un límite del 10%, dice, ¿no?, de la utilidad imponible correspondiente para donar
a entidades sin fines de lucro y obviamente tomarlos como gastos deducibles, en este caso, ¿no? Para el impuesto a las utilidades. Por su lado, los gobiernos municipales, a través de los gobiernos autonómicos, obviamente, han creado sus propias leyes y han, pues, decretado y establecido las exenciones tributarias. ¿Para qué? Para los inmuebles, que en este caso hay una resolución en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, cada uno tiene, pero siempre dice que esta franquicia procederá siempre que los estatutos establezcan que son entidades sin fines de lucro, ¿no? Tal como tiene tal como lo establece también el artículo 49 de la ley 843. Asimismo, son exentas del impuesto del GAC, del gravamen aduanero, aquellas entidades sin fines de lucro, que obviamente va a ser para uso de la entidad, ¿no? Demostrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Eh, el impuesto al valor agregado y el impuesto a los consumos específicos sobre importaciones no se aplican a las donaciones por no estar dentro del objeto del impuesto, ¿no? Entonces, obviamente, todas las donaciones que se reciben en el país son exentas de dicho impuesto. Ahora, lo que dice la ley, ya terminando y culminando, la resolución normativa de directorio 10.030.05 establece exactamente lo mismo si ustedes leen toda la norma en su contexto, lo que dice el FA 116, FA 117, y para ser precisos, establece que las entidades sin fines de lucro exentas del impuesto deben presentar pues el estado de situación patrimonial, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo. Y también establece que deben ser restringidos, no restringidos y temporalmente restringidos, ¿no? Entonces, deben presentar pues los requisitos correspondientes para, en cuanto a lo que se refiere a la memoria anual, ya definiendo, deben presentar todos los proyectos que realizan, han desarrollado en el año, los proyectos que van a desarrollar y principalmente la memoria anual deben incluir una copia de la resolución de la exención tributaria que tiene la institución. Y para remarcar, todas estas actividades que realiza el país en planes, proyectos, ingresos y gastos, etcétera, simplemente presentan estos tres estados, aquellas que tienen exención tributaria. El resto de las instituciones sin fines de lucro que no gozan de la exención tributaria, pues obviamente no pueden tener, no pueden presentar la forma de memoria anual. Entonces, como ustedes han podido ver, es muy amplio el panorama el que se tiene que tratar, porque hay entidades que gozan de exención tributaria, hay otras que no tienen exención, hay que tienen ingresos propios, que no tienen ingresos propios, que tienen socios, que no tienen socios, etcétera, etcétera. Aún hay instituciones cooperativas, ¿no? Me llaman mucho las cooperativas y me dicen, licenciado, las cooperativas también somos entidades sin fines de lucro, pero las cooperativas están regidas por la ley de cooperativas, no por la ley 351. Entonces, hay mucho todavía que investigar y mucho que trabajarlo y nada más el libro que acaba de mencionarles el licenciado es este libro que está a la venta en el CAU y en el CAU Cruz. Y les voy a poner también mi teléfono para que puedan ustedes contactarnos en algún momento si ustedes quieren. Mi teléfono pues es creo que lo tengo acá, si me permite el licenciado. Esta es la tapa del libro, ¿sí? Este es el libro, el contenido del libro. Tiene 30 anexos de casos prácticos de elaboración de estados financieros y pueden anotarse mi número 767-56853 para que yo pueda darles otras direcciones de donde se está comercializando el libro, ¿no? Que es bastante accesible.
767-56853, o pueden pedir referencias mías en el CAU o en el CAUCRUZ, para todo caso. Le agradezco mucho, licenciado Gil, por este tiempo. No, muchísimas gracias, querido colega Víctor Hugo. De verdad que muy ilustrativa, muy importante, una temática que cada vez va cobrando mayor fuerza en el mundo entero. De ahí lo oportuno de esta conversación, de esta presentación. Pero bueno, antes de que se despida, tenemos alguna consulta. A ver si usted tiene la gentileza de responder. Dice, Bien, ¿cuál es su criterio respecto a la provisión de beneficios sociales en una organización civil sin fines de lucro? Como por ejemplo el Colegio de Profesionales. bien. Eh, la experiencia en ese año me ha llevado a entender de que la mayor parte de las entidades sin fines de lucro pagan los beneficios sociales, la indemnización a fin de año. O sea, pagan la indemnización, el aguinaldo, los 12 sueldos y liquidan. Esto no quiere decir que hay un corte laboral, ¿verdad? No hay corte laboral, o sea, permanece, ¿no? Pero van pagando cada fin de año la liquidación de los beneficios sociales respecto al quinquenio, porque la ley así lo establece. ¿No? A partir del 1 de mayo de 2005 se establece que se pueden pagar en el momento en que el trabajador así lo disponga. Entonces, o lleguen a un acuerdo con la institución. Entonces, la experiencia me dice que las instituciones cada fin de año liquidan a todos sus trabajadores y empiezan el primero de nuevo como nuevo. Cuando se realiza el quinquenio al final del periodo, pues hacen un recálculo total desde el inicio hasta el final. Esto es para que no haya el devengado a fin de año, básicamente porque es base efectivo o base mixta. Muy bien, otra consulta dice, si las entidades sin fines de lucro no están alcanzadas al código o por el Código de Comercio, la Administración Tributaria podría exigir la presentación de libros contables de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio. Evidentemente hay una controversia respecto a esto, pero no nos olvidemos que el Código Civil también exige que las entidades lleven registros contables, ¿no? Entonces, ahora, la forma en que llevan registros contables, pues es diferente, evidentemente. La confusión es más, estimados colegas, hay en la banca, en impuestos, respecto a la presentación de libros y de registros contables, por un término que se ha utilizado en impuestos internos durante muchos años, que dice aquellas instituciones que no llevan registros contables, dice, ¿no ve? Y muchos dicen, nosotros somos entidades sin fines de lucro, no llevamos. No, eso es exclusivamente para los profesionales independientes. Y eso ya Impuestos Internos ha aclarado ese tema. Muy bien, licenciado Víctor Hugo, nuevamente queremos a nombre del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, primero agradecerle, felicitarle por su contribución a que la profesión contable boliviana pueda contar con un material bibliográfico tan importante como es el aporte que usted está haciendo a través de este libro. Invitamos, motivamos a que los colegas puedan adquirir este importante documento que les va a servir mucho en su ejercicio profesional. Muchísimas gracias, querido Víctor Hugo, y bueno, Dios mediante, cuando la profesión contable boliviana nuevamente nos convoque, estaremos nuevamente aquí Ahí. compartiendo con los queridos colegas a nivel nacional. Esta presentación está en las redes sociales, tanto en la página oficial del Facebook del KV como en nuestro canal de YouTube de forma permanente para todos aquellos colegas que no tuvieron hoy día el tiempo para compartirla en vivo, pues podemos recomendarle que la puedan acceder en el momento en que tengan el tiempo suficiente, al menos los colegas que hoy día participaron la puedan recomendar. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos los colegas a lo largo y ancho de todo el país. Será hasta en cualquier otro momento. Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Hasta luego.